Bueno, La letrina de los siguientes Cantabria. son ya, tengo la palabra, son cuestiones del proyecto en los que hemos ido detectando pues problemas más graves o menos, ¿no? De los que son más subsanables, pero que... Entonces, venga, cedo. Venga, ya voy yo. Volviendo a lo de los residuos altas, imaginaros en casa, os habrá pasado alguna vez que se os queda el pollo más tipo de lo que tiene que quedarse en la nevera, o la carne, o yo qué sé, o el pescado, ¿vale? Pues eso, imaginar que va a estar 2 o 3 días, ellos lo llaman en proceso de maduración al aire libre. Al sol, ¿no? Nos vamos a poner en agosto, y que eso después se mete, como dice Gelo, en una depuradora, entre comillas, para que eso se higienice a 70 grados. Y se está cociendo allí, pum, 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 pum. O sea, cuando abres aquello tiene que oler, y después todos esos residuos vienen de carnicerías, de supermercados, de pescaderías, que vienen con bolsas, que vienen con material todo mezclado allí, que tienen, hay un sistema previo que es como un tornillo sin fin, que hace que eso empiece allí a apretar allí, el líquido que sale de ahí, os podéis imaginar cómo es. Pues todo eso va a salir por encima de la balsa que tiene, o sea, por encima del hormigón que tienen allí, a la balsa y al río, sin más. Y en el camino está abierto, que es lo que hablábamos antes, que debería estar cerrado en un sitio en el que no salga el olor, que tú cuando entres allí y salgas te higienices, porque puedes traer material a otro sitio. Esto no lo contemplan en ninguna parte en el proyecto. O sea, este es el tema que tenemos, ¿vale? A ver, no es que vaya a ir directamente todo eso al... Bueno, no, todo no, lo que es. O sea, lo que los escapes que pueda haber, o lo que arrastre el agua de lluvia, o sea, eso, en teoría van, ellos definen una campa de hormigón de 10 por 6 por 2. A partir de ahí lo que se pueda salir de ahí, no es que lo vayan a tirar directamente arriba. Ya, pero Claro. si llueve, está Por poner un poco las cosas en Bueno, temas más importantes que hemos visto revisando el proyecto, ¿no? En la parte de los residuos, lo que hablábamos antes, hablan de una capacidad máxima de 150 toneladas. No sé si os hacéis una idea de lo que son 150 toneladas. O sea, si fueran en camiones solamente de purines, pues cada camión de estos cisterna puede llevar 20 toneladas como muchísimo, un camión grande. Estamos hablando por lo menos de 8 camiones. Pero es que para generar 20 toneladas de purines, que sería un camión cisterna de estos, hacen falta muchas restauraciones. O sea, no es que te llenes un depósito de esos al día. Todo esto, o sea, esos 150 toneladas, estamos hablando que tienen que entrar de continuo. Bueno, a la pero planta. no son todos purines, tampoco. Entonces, como no son todos purines, porque no van a llegar, para poder cumplir todo eso, van a tener que meter residuos de lo que hablábamos. Carnicerías, pescaderías, tal. Eso no viene en camiones, eso lo traen furgonetas especiales, con un contenedor especial. Amaya, la técnico que estábamos hablando antes, estuvo en Valladolid, en una feria mundial del biogás. Y mucha gente, porque ahora el biogás parece que está en mucha gente fue a hablar con ella, oye, queremos montar una planta de biogás. Y la primera pregunta que hacía, ¿tienes un problema de residuos? Si tienes un problema de residuos, hablamos. Si no tienes un problema de residuos, no montes una planta de biogás, porque no tienes con qué alimentarla. Bueno. También. Ya está. Para atrás. Ahí. La parte de los residuos, una de las complicaciones que no garantiza de dónde lo van a traer, ¿no? El digestato, que es lo que, una vez que se procesa todo en los digestores estos grandes, ¿no? lo que queda, que puede generar fertilizante, etcétera, eso tiene que secar, no se puede meter directamente a las fincas y necesitas un espacio para secar, ¿vale? En el proyecto dicen que tienen espacio más que suficiente porque tienen las naves, etc. Las naves de la tejera ahora mismo están ocupadas con todo el material que había en la tejera en su día. Todas las máquinas que están allí están todavía. Y con lo que están trayendo de estudio. Y con lo que está trayendo aparte en las campas de fuera. Pero dentro de la nave... Dentro de las naves. Están metiendo dentro de las naves.
todo lo que el espacio que necesitarían para secar todo esto, ahora mismo no lo tienen. Una de las cosas que hemos visto en el proyecto que no cumpliría. Los olores, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Ellos mismos en el proyecto reconocen que se van a generar más los olores que afectarán a Cabezón y a toda la comarca. Es más, el tema de los vientos han dicho que dependiendo del viento afectará al valle o a la zona de las secuoyas o la zona de los días. Ya, la secuoya es un hombre que es el corredor. Pero no dicen cómo la van a corregir. En cuanto a medidas de seguridad, tienen cerca una línea de alta tensión. Estas plantas tienen un problema, que posible riesgo de generación de incendios, ¿vale? Pueden tener sobretensiones. Eso, reconocen que es un riesgo que puede ocurrir, pero dicen que no afecta al entorno, que no es un problema para ellos, ¿no? Estas son el tipo de cosas que... Claro, pero el tipo de cosas que tendrían que evaluar los técnicos que reciban el proyecto, ¿no? En cuanto a la contaminación del agua, yo lo dijo Lucía antes, todo el agua de escorrentía, dicen que va a una balsa, que bueno, si la conocéis, es una piscina que se hizo en su día, abierta, que cuando se llena, vierte directamente al río. O sea, allí no hay ningún tratamiento, no hay nada. Es simplemente un depósito en el que cae el agua, y cuando aquello está lleno, al río, ¿no? La Confederación Hidrográfica, que esto es un tema importante que nos puede dar una clave para frenar esto, ha emitido ya 2 informes negativos. Uno, porque está muy cercano al río Nava, a menos de 100 metros, o sea, en la zona de policía, que ese informe en el expediente anterior no está. Y sin embargo, dijeron que no se podía construir allí porque no cumplía las distancias, ¿no? Pues ese informe desapareció del ayuntamiento. Para este proyecto nuevo, tú tienes que hacer, como es un estudio de impacto ambiental, necesitas presentar un análisis de la filtración que va a tener el terreno, para ver cómo puede afectar toda esta actividad a la zona donde vas a trabajar. Lo mismo, le han preguntado a la Confederación y la Confederación ha dicho que el proceso para hacer ese estudio no es correcto. Pues tampoco está el expediente. O sea, son 2 cosas que han cogido y se las han guardado ahí debajo del cajón, que afortunadamente, si escribes a la Confederación te escribe y te dice, no, yo he dicho esto. Lo quitan en diputación, eso. Lo quita la empresa, no lo mete en el proyecto. O sea, tú en el expediente que tiene Diputación no está. ¿Vale? Porque no lo ha presentado la empresa. Porque no lo ha presentado la empresa. Pero... Sí, te corrijo un poco, la empresa presenta un plan de muestreo. La Confederación emite un informe negativo diciendo que es incompleto y describe... Sí, pero eso la empresa no va a apuntar. ¿No? Sí. Pero en el último no. Sí, la respuesta de la Confederación está en eso. Está la respuesta. Está en el expediente. Perdón, el expediente que tuvimos nosotros acceso al principio, que no es lo que está ahora en exposición pública. La exposición pública está una parte. Nosotros, por medio de ecologistas y demás, tuvimos acceso a todo el expediente y esa respuesta de la Confederación está. Es un informe diciendo que el plan de muestreo es incompleto y les piden una serie de cambios. En esta exposición pública ese documento no está, no sé si tiene que estar. Lo que a nosotros nos queda es que también en su momento tuvimos acceso a una nota de régimen interior en el cual un servicio de la comunidad le pasa la documentación a otro para que inicie la evaluación ambiental. En esa nota se hace referencia al plan de muestreo, pero no se hace referencia al informe negativo. Eso es lo que nos da un poco de referencia. O sea, le estás diciendo que hay un plan de muestreo, pero no le estás diciendo que hay un informe negativo. Que no se puede ocultar, porque al final la Confederación tarde o temprano se sacará. ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio ese informe? El plan de muestreo es obligatorio. Y de hecho la empresa la presión. Entonces admite algo que está incompleto. No. Da curso a la evaluación ambiental diciendo que está el plan de muestreo y omitiendo, no sé si por error o por lo que sea, que hay una respuesta negativa. No es una respuesta rechazando, es una respuesta pidiendo que hay que hacer más cosas. Supongo que más adelante, durante la evaluación,
de la nación. A ver, Confederación, desde el momento que le presentan la solicitud de vertido, tiene 4 meses para hacer un informe. Y el informe de Confederación es vinculante. Si Confederación dice que no, no se monta la cosa. Bueno, eso lo hemos escuchado desde el principio y no hay olvidado, ¿no? No, tampoco hace falta. La Confederación sí que no se casa con nadie. O sea, Es nuestra única con casi nadie. Muy cerca. Con casi nadie. Sí, es verdad. Sí. No sé si habéis leído, hace poco han descubierto que hay un acuífero enorme, el de Santillana San Vicente. Aquí directamente ni lo han incluido, ¿vale? Que es algo que deberían tener en cuenta porque afectará. ¿Vale? Hay unas reservas de agua de la hostia. Sí, dicen que hay unas reservas, un acuífero que dicen que tiene tanta capacidad como el pantano del Ebro. Tenemos reserva de agua en Cantabria, el gobierno lo ha vendido como que hay una reserva de agua de la hostia, pero claro, no cuentan que sin filtraciones va a ir todo ahí. Puede haber una transferencia entre masas de agua, ríos y acuíferos en determinados puntos. Entonces, si esto va al río Navas y tiene cierta... yo no lo sé, porque no conozco la cuenca hidrológica, no lo sé, pero o sea, en algún punto puede tener conexión con el acuífero y podría contaminarlo. Y las reservas de acuíferos son súper importantes. Hay otro punto que sí que afecta a todas las plantas de Cantabria, que es que se están planteando el terreno rústico apoyándose en una declaración de interés social. Esa declaración la firma directamente el consejero de Medio Ambiente. ¿Qué significa un interés social? Imaginemos que aquí en el ayuntamiento pues de repente se necesita hacer pues, una residencia o yo que sé, un polideportivo o lo que sea y no hay terreno suficiente en zona urbana. Esta declaración de interés social permitiría expropiar una zona de terreno rústico para construir eso con una promoción pública, es decir, que el ayuntamiento o diputación fuera quien construyera eso. Pero hay dos cosas que no se cumplen aquí, que la promoción aquí es privada, que es una empresa privada, no es ni el ayuntamiento ni la administración, y la segunda, que no hay expropiación. Y sin embargo, esta declaración de interés social la están aplicando a todas las plantas, alegando pues, el tema medioambiental, el tema de la gestión de los residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que esta declaración es nula. Si parásemos esto, automáticamente se pararía la planta, porque no se puede construir en terreno rústico una planta de este tipo. Es más, o sea, ahí no hay discusión. Eso llegaría al ayuntamiento y llegaría al arquitecto y el arquitecto no podría firmar. ¿Vale? Esto es lo mismo que sucedió en Torrelavega, que ganó la educación de Torrelavega y Alta. Pero no fue exactamente No tiene ningún fundamento. En Torrelavega se consiguió para una aquapark una declaración de interés social y lo llevaron a juzgado y el juez dijo que no era una actividad folclórica. Pero bueno, aquello porque era una actividad que lo consideraban privada, que no es una privada que no. Vale, pero hay un precedente por ejemplo de discusión sobre el sí, pero es que aquello está, yo creo que lo tenemos mejor fundamentado. Aquí el consejero se basa en que en la ley de residuos y suelos contaminados hay un artículo que le dice que declara el interés social las instalaciones de almacenamiento, valoración y eliminación de residuos, pero con un final que dice con efectos de expropiación forzosa. O sea, dice que se declara el interés social con efectos de expropiación. El consejero dice que, visto que esa ley dice eso, como dice, dentro del margen discrecional que la ley le otorga a la Administración de Cantabria, deciden y hacen extensión esa declaración de interés social a los efectos urbanísticos de la ley del suelo. Claro, no estamos en un caso de una expropiación. Y la ley dice eso, es efectos expropiatorios. Pero no es que lo discutamos nosotros.
Es que lo dice la CROTU. La CROTU publica una guía de contenidos y procedimientos de autorizaciones en suelo rústico en el 2020, o sea, reciente, en el que excluye específicamente las normativas que desean a efectos expropiatorios. O sea, la CROTU dice, cuando se dicta una declaración de interés social a efectos expropiatorios, no es de aplicación a este caso, a los supuestos urbanos. O sea, la CROTU lo niega. Y el consejero ha resuelto en contra de los criterios de la CROTU. Otra cosa es si a estas alturas estamos en disposición de rebatir eso administrativamente. En un juzgado seguramente que sí, pero administrativamente hay dudas. Nosotros en las alegaciones que se hicieron en el proyecto anterior en el ayuntamiento lo pusimos. Como no llegó a ningún sitio, pues ahí sí quedó. En esta ocasión nos vamos a volver a poner otra vez. O sea, sí o sí, porque esta sería negar la mayor, ¿no? ¿Vale? En cuanto al saneamiento, que lo hablamos antes también, la empresa ha solicitado ahora al ayuntamiento, bueno, en el proyecto incluye una red de saneamiento para conectar desde la tejera hasta el depósito que hay en el polígono. No sé si sabéis, para la lavandería hay un depósito allí que se bombea la red de saneamiento aquí al pico de la torre, porque no hay... Bueno, pues... Eso solo con la lavandería. Pues ahora imaginaros metiendo esto. Esa red de saneamiento, lo que nos dijo el otro día, nos dijeron el otro día en el ayuntamiento, que ellos sí que iban a alegar. Porque, bueno, pues por el tamaño, en fin, tenían que ver, y aparte, imaginaos, tienen que venir por toda la carretera general, ¿vale? y llegar hasta allí. Entonces tienen que ver qué capacidad puede asumir aquello, si después la expansión del polígono va a admitir esa cantidad de vertido, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí que lo iban a alegar. ¿Y lo pagaría? No, lo pagarían ellos, claro. En caso de tal, lo tendría que pagar la empresa. Luego, el último punto que hemos visto es como gestor de residuos, ellos todavía no tienen autorización. Eso no es algo que ahora implique nada en particular, pero para cuando soliciten la licencia de actividad deberían tener esa licencia, porque si no, tú no puedes abrir un restaurante si no tienes cocineros. Pues en este caso no puedes trabajar con una empresa de este tipo si no tienes un permiso o una licencia como gestor de residuos. Bueno, pero ahí está Barrio gestionando residuos. Pues es el mismo caso. Es el mismo caso, pero... Que ahora mismo está actuando sin licencia. Es la licencia de actividad. Sí, es otro, o sea, son dos cosas distintas, la licencia de actividad con la autorización de gestor de residuos, pero vamos, que sí, son cosas que tienes que tener para desarrollar una actividad empresarial o... Luego, repasando los detalles, lo que os comentábamos antes, ¿no? La empresa presenta un proyecto básico y presenta un estudio de impacto ambiental. Y aquí ha habido un equipo de trabajo bestial, pasando una y otra y comparando y viendo qué incongruencias hay entre los dos documentos, ¿no? Y bueno, han salido pues igual como 20 más o menos, ¿no? Vamos a poner aquí las más importantes, ¿no? Lo que veis, a la hora de redactar esto se nota que han copiado de otros proyectos. O sea, hablan de un parque eólico, ¿vale? En el 1. Bueno, no tienen más importancia, pero también la tienen. O sea, son detalles de la poca importancia que le dan al proyecto. Hablan de una depuradora que no está. O sea, ellos dicen que hay una depuradora allí en la tejera que no existe, pero la incluyen en el proyecto. Esto a ojos de alguien que vaya a repasar el proyecto de Diputación, dice, si tiene depuradora, entonces no hace falta hacer lo que hablábamos antes, el saneamiento, tal, mira que tienen depuradora. Pues no está la depuradora, ¿vale? Hablan también de un marco legal que no afecta exactamente a lo que ellos van a hacer allí. Ellos hablan de mediciones, calidad, de odorización del gas, y se ajustan a una ley que no aplica al tema del biogás. O sea, han cogido algo que, bueno, eso pues... es que lo han olvidado. Eso es que un código era, ¿no?
que tiene que afectar, que tiene que seguir aquí, ¿no? Más cosas. Cifras que estamos viendo, pues que no cuadran, ¿no? Si te pones a ver las horas del higienizador, que es la olla a presión esa que hablábamos antes, que va a meter todos los residuos a 70 grados, etcétera, etcétera, y empiezas a hacer un cálculo durante las horas de trabajo, los días de trabajo, etcétera, etcétera, pues en un sitio te dicen, no sé cuánto es, que va a trabajar 4.960 horas al año, y en otro, calculando, te salen 1.400 horas al año. Entonces, ¿cuánto va a trabajar? Esto no. Es un detalle que dice, bueno, vale, se puede corregir también. ¿De acuerdo? Más cifras. Biogás que producen frente al biogás que tratan. Una planta de este tipo, los digestores tienen que estar a 37 grados. O sea, hay parte del biogás que tú tienes que utilizar para calentar aquello. Lo tienes que mantener caliente para que las bacterias ahí hagan su trabajo, ¿no? Y eso implica que no todo el gas que se genera tú lo puedes inyectar o lo puedes aprovechar, la parte que tienes que volver a utilizar en el proceso, ¿no? Si te pones a calcular la producción que ponen en un proyecto y la producción que ponen en el estudio, no coincide. En un sitio te dicen, te hablan, que para una producción, bueno, ya lo veis aquí, un filtrado de 280 metros cúbicos a la hora en un sitio, y en otro sitio, si lo calculas, te dice que podrían tratar 2 millones de metros cúbicos, cuando en otra parte del proyecto te hablan de 4. O sea, que no es un error que dices, bueno, es que se me ha despistado, es que estamos hablando casi del doble. O sea, hay una serie de cosas que, a la hora de hablar del proceso de upgrading, el upgrading es lo que tú haces con ese gas producido, no lo puedes inyectar directamente a la red para que llegue a nuestras casas. Tienes que hacer un tratamiento, un filtrado, bueno, CO2, el agua y otro más. un proyecto que es bastante caro. O sea, ahí es donde hay bastante inversión en la planta, ¿no? Tú lees unos apartados del proyecto y te dicen, bueno, esto se explicará en la parte del upgrading. Y llegas a la parte del upgrading y dice su explicación, bueno, aquí, su explicación y desarrollo se lleva a cabo en el apartado correspondiente a la unidad de upgrading, pero ese apartado no existe. O sea, ahí se murió. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos. Volvemos, superficies que tienen para tratar el compost. El compost es lo que os decíamos, el resto que queda allí, ¿no? Lo que van a utilizar, porque se puede utilizar para fertilizantes, etc. En el estudio de impacto ambiental hablan de 5.800 metros cuadrados y en el proyecto básico hablan de 6.200. O sea, y todo esto que, visto sobre el papel, no dejan de ser cifras. Cuando tú realmente aterrizas en el proyecto, que para los técnicos que analicen esto van a ver las cifras solamente, pero si conocéis las naves, lo que hablábamos antes, esas naves ahora mismo están ocupadas. O sea, tú no puedes decirle, oye, ¿dónde lo vas a poner? No, en esta nave, pero si no tienes espacio, o sea, ¿cómo vas a meter esto aquí? El autoconsumo, lo que hablábamos antes, la parte de biogás que utilizan para el propio proceso, ¿no? Ellos dicen que van a utilizar un 11%, ¿vale? Y sin embargo, en una hoja de ruta que han sacado ahora en la Comunidad de Valencia, pues hablan que aproximadamente entre un 20 y un 30%. Si yo fuera el inversor que fuera a promover esta planta, lo primero que diría es, ¿dónde me has dejado el 15 o el 20% de gas que yo no voy a poder vender? ¿Vale? O sea, este es el nivel del proyecto que nos están presentando. Más, la recepción del material, ya lo hemos dicho al principio. Lo tienen todo al aire libre, o sea, no hay ninguna cubierta, esto va a quedar allí y los olores que va a generar, pues os podéis hacer una idea, ¿no? El agua de escorrentía que va a ir al río, que no tiene tratamiento, ¿no? Más cifras que no cuadran en el estudio ambiental y en el proyecto básico. La producción que ellos dicen que van a generar. En un sitio lo van a generar 4 millones de metros cúbicos al año
Y tanto dicen 4, 4, 5. Bueno, son detalles, pero son detalles que al final dices, ¿quién ha hecho el proyecto? ¿Y quién ha hecho el estudio básico? Parece que son dos empresas diferentes, ¿no? Bueno, el cálculo de condensado es lo mismo, también hay una diferencia de 10 toneladas al año en uno y en otro. La calidad del gas, ¿qué dicen ellos? Esto es muy cachondo, ¿no? Dice, lo voy a leer tal cual, ¿eh? Una anomalía que podría darse es que el biometano generado no cumpla con las estrictas normativas de calidad. Esto puede deberse a algún error en la regulación del sistema, un deterioro de las membranas, o bien por la calidad del biogás. Y punto. O sea, no te dicen cómo lo van a resolver, no te dicen qué van a hacer para arreglarlo, no dicen nada. Escenarios de desastre, incendio, inundaciones o posibles terremotos, que eso sí que lo ponen como que pueden afectar al entorno y demás. Qué tranquilidad Pero que lo ponen. para la empresa no es importante, ¿vale? Dicen más, vista la baja calidad del entorno natural del proyecto, las afecciones consecuentes de la aparición de los escenarios vistos no serán de gran impacto ambiental. O sea, considerando todos estos accidentes tal, de riesgo muy bajo. O sea que si en una planta de estas se produce un incendio, según ellos... No, es que eso no lo contempla, o sea, contempla accidentes que pudiesen suceder fuera, por ejemplo, un terremoto, un incendio exterior, o sea, qué posibilidades hay de que afecten a la planta, pero no la contemplan un propio incendio dentro de la planta, o sea, qué pasaría o qué medidas de seguridad implementaría. Y eso es otra... Claro, como es el proyecto, Claro, es esa muy es otra fácil de que las haya riesgo de alegaciones. explosión y riesgo de incendio. Una pregunta, porque tú has dicho que contemplan que el biogás que salga no cumpla con cierta normativa de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, ese biogás no va a ser aceptado para inyección en las tuberías de gas principales, etcétera. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con eso? ¿Lo meten para quemar, para calentar los biodigestores o lo tiran al aire así de... Lo que no inyecte lo tienen que quemar. Porque si lo tiran al aire, eso es metal. Qué guay. Y además con novela. Vida siempre, no baja, una chimenea encendida siempre. Oye, ¿esto es una subvención de algún lado? Porque Claro, estoy claro, eso es Europa, cielo. dame el dinero y corro. Mucho dinero hay. Sí, ¿no? Europeo. Claro, que viene de Europa. Esto es el reparto del pastel entre ellos, Dame sus subvención, colegas. que yo la tengo. Todo me lo llevo. Ahora mismo hay unos fondos europeos que tampoco es que sean la panacea, hay 150 millones de euros Solo. para el desarrollo de biogás en España, para toda España. No, la mitad En no. esto. Entonces, No se oye. El proyecto presentado el otro día en Hojas de Cesto, de la planta de allí, dice que como va a ser deficitario como lo decía Juan, es que era muy gracioso porque ellos ya asumen que no van a tener ganancias y entonces piden al gobierno un 40% de subvención. O sea que si algo daríamos alguna a ver, a nivel económico, una planta de este tipo, si tú tienes garantizado suministro, que es lo primero que aquí no hay, y si tienes en cuenta que la gestionas bien, que haces la inversión que tienes que hacer para que la planta esté bien construida, y además el precio del gas está al precio que está ahora, pues la planta es rentable. En el momento que una de las tres cosas cambie, la planta ya no lo es. O sea, o baja el precio del gas, o tú no tienes garantizado el suministro, o tienes problemas en la operación del día a día. La planta ya no es rentable. Es lo que está pasando, lo que pasó en Navia. En ese momento, los promotores iniciales vendieron la planta a Central Lechera y ahí tienen un marrón que no son capaces de solucionar. Es lo que nos decía Maya el otro día, esta planta dentro de un año no son capaces de operar con ella.
Así, en el proyecto, lo leo, tal cual. El proyecto de hacer de cesto dice, si bien es cierto que el modelo de negocio es viable, no así la rentabilidad que se obtiene sin contar con apoyo público. En este caso, para alcanzar una rentabilidad que suponga grado de inversión, o sea, que apoye en esta inversión, el apoyo debería ser de un 40% de la inversión total. Ojo, es decir, 4.325.000 euros. Bien, por ellos. Podemos escoltar ahora ya para que vaya. Ya, podemos ir a hacer aquí un escote para que les llegue. Es que no es historia, es insultante. Es una empresa creada, es proceso para esto, con capital mínimo de 3.600 euros. Y bueno, pues al final han aportado ahí pues varias personas que están ahí metidas, pero que no tienen experiencia en esto. Sí, se puede decir perfectamente. Ahí está. Exacto, Ucecan y Berrio. No, Berrio que gestiona muy bien la chatarra. Bueno, los terrenos son de ellos. Eso, No. ¿No? Es el que el proyecto. En tema de olores, la propia empresa dentro del estudio de impacto reconoce que se van a producir malos olores, ¿vale? Pero ellos consideran que el riesgo es moderado. Además lo marcan tal cual, o sea, el cuadro para que se vea bien. ¿Qué dicen? Que tienen un riesgo moderado de olores y un impacto positivo, que yo no sé por qué, en la atmósfera. Eso lo dice porque como se deja de emitir metano por el tratamiento de purines, o sea, en el balance global, pues por eso dicen que es positivo. Ahí se añadiría, pues señoría, por eso sobre todo la contaminación de los camiones. No, es otra cosa que hemos escrito en las alegaciones. Y como no hay un estudio de la localización de los residuos, pues entonces, o sea, no puedes valorar pues hacer ese balance real. Aquí es donde dicen directamente que afecta a todo el valle, ¿vale? Cuando con un porcentaje de vientos que vienen del gallego, etcétera, pues que llegaría a Cabezón, a Mazcuerda, a Sacón, y que cuando de un determinado número de días al año, pues que sería el viento sur, que afectaría a las secuoyas, a Urías, en fin. Hay otra página posterior en la que dice que tienen que hablar de mejores técnicas disponibles. Esto al final es una cosa que se utiliza mucho en los proyectos, que dice, bueno, yo voy a utilizar lo mejor que hay en el mercado para solucionar este problema, ¿vale? Para el tema de la solución de los olores y evitar que eso se produzca, directamente dicen que no aplican. O sea, ¿deberían aplicar una mejora técnica? Sí. Mira, dicen que no aplica porque argumenta que no se prevén molestias debidas al olor para receptores sensibles. En caso de detectar la existencia de tales molestias, se pondrá en marcha un plan de gestión de olores. Pero en principio, nada. De hecho, pues eso, la gestión de residuos está sin tener en cuenta. La única solución que se contradice, porque ellos primero dicen que hay olor, luego dicen que no. Por el medio está que ellos aplican una serie de medidas. Por ejemplo, para la fase de compostaje, lo que dijo antes Lucía, lo van a hacer dentro de una nave, va a haber una aspiración, un biofiltro, que van a explicar mucho, pero bueno, ahí está. Pero para la detección de residuos, solo hablan de que va a venir el camión encerrado, de que no se van a mezclar los residuos antes de meterlos al digestor, con lo cual no se produce la digestión y no da dolores, y que se procurará reducir los tiempos de almacenaje. Se procurará, eso no es una medida, eso es una declaración de intenciones. Solo proponen esas medidas para la ejecución. A nosotros nos parece insuficiente y a Maya nos parece insuficiente. Una medida muy graciosa que proponen es instalar una estación meteorológica. Ah, otra más, ¿sí? Ya está la mía. No tan lejos. No sabrás que la tienes. Entonces, ellos lo que quieren saber es hacia dónde sopla el viento. Pero no dicen más, o sea, se quedan ahí. Se quedan ahí.
Seguimos con los olores. Uno de los apartados para mitigar los olores es que, o sea, lo hemos copiado tal cual, porque es que de verdad que da la risa, ¿no? Dice, bueno, que habrá molestias potenciales en la población, no sé qué, y dice, ¿cómo lo vamos a mitigar? Seguimiento y control de olores. Se comprobará la ausencia de olores en las poblaciones cercanas. Punto y final. O sea, Servicio de inteligencia de paso con el alcalde. De verdad se ríen, pero de una forma tan delicada. No sé si es oportuno este tema, porque hay un punto de posibles movilizaciones o de posibles acciones posteriores, pero estamos en todo momento hablando de los dos entornos que son Mazcuerras y Cos. Hemos tenido interlocución también con este ayuntamiento. Esto es muy fuerte lo de con el alcalde de Mazcuerras hablamos hace 2 semanas. Como si no hubieras hablado. Pero que Como si no hubieras hablado. Él lo sabe. Estaba hablando yo con él. ¿Y la población? Se iba a declarar ayuntamiento libre de biogás, ¿no? Es lo que dijo. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Pues pregúntale ahora a Lucía, por favor. Hizo una declaración de intenciones y lo va a llevar al Consejo Pleno, que va a ser a finales de Bueno, pues enero. entonces ya estamos cambiando pero de... bueno, lo veremos. No lo sé si al final... Bueno, se va a ver. En 15 días se va a ver. De todas formas, yo creo que la gente sabe que estamos aquí y si quiere información también puede venir. Están en Mazcuerras y Cos. Yo no creo que tengamos que ir a buscarles. No, tenemos que defender lo nuestro Te están primero. diciendo, hemos publicado varias ocasiones que va a afectar a esos municipios. Si la gente no viene... No, Hombre, pero igual que aquí ponemos carteles... Ya, pero viene alguien de Cos y Mazcuerras a pedir carteles para poner. Da igual, es que venga, al final nos vamos. Luis ha estado recogiendo alegaciones esta semana en Cos y Mazcuerras. O sea que... A Mazcuerras no ha llegado. Bueno, Hoy, pero llegará próximamente. Lo he cogido en Cos. Llegará. Hoy quería hablar con el alcalde y como me dijo el alcalde, no hay nada que hacer. Ellos me lo dijo clarísimo, que me dice, es que las firmas tienen que ser mayores de edad, pero me vas a decir a mí ahora que tienen que ser mayores de edad. Pues es lo que más de Mazcuerras. Que han ido a Padrinitos de Mazcuerras a pedirla. Tiene que hablar con el arquitecto. Hablar con el arquitecto para que le haga un proyecto de los flores. Y ahora mismo digo yo, y yo se lo dije a él cuando lo digo, no me lo creo. Yo estaba con él hoy y le he dicho, digo, vamos a ver, ¿por qué un señor puede hacer una casa ahí y el otro que está enfrente no? Y él la cogió porque se la tiré, porque la ha pasado ahí en sierra. Si tú quieres ahí pasar por aquí la carretera, tú aquí sí y yo aquí no. De todas maneras, como no es quiero decir, lo que diga el alcalde no nos va a quitar la planta o no, quiero decir. El tema está ahora mismo en consejería, que a ver qué dicen de nuestras alegaciones. Pero es que yo no les invité hoy a venir a la... Sí, todos están invitados. Les invité yo hoy otra vez a la... Sí, y toda la corporación municipal de Cabezón, está todo el mundo invitado. No hay nadie, ¿verdad? Pues a verlo. Sí, eso Luis encarga. Venga, una parte buena que tiene el proyecto, que dice que va a tener un impacto positivo en el empleo de la comarca. Cuando te pones a... Es porque van a ir 4 o se van a Sí, morir sí. a los 15 días y van a ir otros 4 empleados, ¿no? Haceros una idea, una planta de este tipo hay que estar allí, o sea, no se puede dejar aquello alegremente, porque tienes que recepcionar, tienes que... 4 empleados, o sea, tienes que estar allí las 24 horas del día, 365 días del año. La planta no para, no puedes irte de vacaciones, ¿no? Pero yo si quiero la paro. Eso es lo que dice. Lo de 4 empleados lo dice el proyecto, lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. El proyecto dice que dará empleo a 4 operarios.
Y yo cuando voy por las casas a buscar firmas, me dicen que lo que estamos intentando es de quitar puestos de trabajo. Bueno, pues vale. Son 4. Para eso hay que ir por las casas a ver lo que te cuentan. Es importante estar informados y que todos informemos de lo que estamos haciendo. Esperemos que no se cree ningún puesto de trabajo. Viene del proyecto los que se van a perder. Claro, ¿cuántos? Comercios que tengan que cerrar, tal, no sé qué. Claro. Son, me parece que bastantes más. Pues el impacto de los olores y de todo esto, Claro. de las alegaciones, diciendo precisamente eso, que el impacto es negativo. Oye, ¿Mercadona no se ha manifestado? A ver, Mercadona les hemos escrito. A Mercadona les hemos escrito directamente un correo electrónico con las alegaciones anteriores con el proyecto antiguo. Nos contestaron que estaban al tanto de la planta y que sus servicios jurídicos estaban llevando a cabo las correspondientes alegaciones. Punto. En esta ocasión vamos a insistir otra vez, porque el proyecto aquel se quedó en su día. Yo creo que no presentaron nada, bueno, no lo sabemos. Si presentaron algo al ayuntamiento no lo sabemos, no nos han dicho nada. Pero insistiremos porque tenemos el correo otra vez y les volveremos a enviar el taco entero de alegaciones a Mercadona. A ver, yo he estado por todo el polígono, he estado yo, menos en Mercadona. En Mercadona no he ido. Todo el polígono he estado yo, por todos los sitios, cogiendo firmas. Nos van a firmar y otros. Bueno, cuando luego hacer yo a Mercadona no sé, pero el único sitio que no he ido. Además todos los sitios. A ver, ellos aquí, en el centro de aquí, son empleados. Quiero decir que ellos no van a... Un encargado y un encargado tendrá que haber, supongo yo, igual que el que hay en donde el que hace las comidas. ¿No? No, el que hace las comidas es dueño de la empresa. Ellos aquí no hay donde hacen las comidas. Yo he tenido que esperar con el coche que estaban cargando una máquina y me he bajado y digo, vengo a esto. Mire, vengo buscando firmas, había 3 muchachas, el señor del banco me dijo, no firmo. Yo no firmo, yo no me interesa. Claro, ¿sabes por qué es eso? Porque eres pariente de Berger. ¿Quién? Porque son parientes, bueno, vale. Después te van a estar dando las cosas, eso ya, ¿por qué no firmo? Eso ya es otra cosa. Es que a fin de cuentas, si a ellos no les afectará. La respuesta Yo no sé si no les va a afectar a ellos. Vamos, supongo yo, ¿no? La respuesta de la gente con las alegaciones está siendo masiva. O sea, la gente firma y está volcada y la gente te dice por la calle, no queremos la planta, por favor pararlo y demás. Quiero decir, siempre hay alguien, bueno, pues pariente, no sé cuánto, no sé qué, bueno, esas cosas... Ya, pero eso es cuando te lo dicen por las calles. Tú vete por las casas, como voy yo. Pero que tenemos muchas firmas, Luis. Quiero decir que no, sí, que se están tú vete por las casas, consiguiendo pero que firmas. tienes que oír por los pueblos. Claro. Pero la opinión hay que respetarla. Cada uno Pero hemos empezado el lunes por la tarde a recoger firmas y ya tenemos más de 700. Quiero decir, está muy, muy bien. Yo no digo eso, yo no digo nada. Yo hablo de por mí. Bueno, un detalle que puede ser importante, ¿vale? Lo hemos dicho al principio, el proyecto ahora mismo está en medio ambiente en Santander. Entonces, este tipo de proyectos los puedes parar por varias razones. Los puedes parar porque tengan defectos en el proyecto en sí, pero también los puedes parar porque haya defectos en la tramitación, ¿vale? Y esto es lo que hemos visto que nos ha chocado y nos ha llamado mucho la atención, ¿no? La empresa presentó en julio, iba a decir del año pasado, ¿no? Del 2021, la solicitud, ¿vale? Entonces, en marzo del 22, el servicio que recoge esa solicitud, que es el Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales, le dijo pues que tenía una serie de documentación que faltaba, que no, y le requirió a presentar más documentación. Y le dieron un plazo de 10 días hábiles, diciendo además que si no entregaban esa documentación, daban por desistido lo que habían presentado al principio. O sea, oye, tú me presentas algo, imaginaos que presentas un documento y te faltan 20 hojas, bueno, pues se te ha olvidado lo que sea. Entonces te dice, oye, que aquí me dices que tienes 20 hojas y resulta que no, me parecen 2, ¿no?
preséntame las 18 o si no yo esto lo tiro a la basura. Bueno, pues la empresa el día 4 de abril, que era pasados esos 10 días, le notificaron a la empresa que rechazaba el proyecto inicial por caducidad. O sea, como diciendo, oye, se te ha pasado el plazo, no me has presentado nada, esto que tienes aquí ya no me sirve. Y sin embargo la empresa en julio, o sea, estamos hablando de más de 3 meses y medio más tarde, presenta esa documentación y se la admite. Y esa documentación está en el expediente y ha seguido adelante. No, pero da igual. No. Eso que nos permitiría, o sea, volver otra vez para atrás, quiero decir. No paramos más, que vuelvan otra vez a presentarlo. Ganaríamos tiempo. Pero de los casos que, o sea, tú cuando ves esto, de la primera vez que lo vimos, dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Se llama connivencia de la administración con los empresarios, porque sí, prevaricación y connivencia, que es también, claro, si se saltan ellos la ley y ellos mismos los que la dicen que tienen que cumplir. Claro, es que tú vas a solicitar algo y presentas algo fuera de plazo y está fuera de plazo. Ya, pero tú eres ciudadano, no eres empresario, amigo. Esto es otra cosa que tenemos que resaltar y alegar. Pero porque la ley no era igual para todos. No. En teoría es el mérito de Bueno, eso además están los documentos, la nota que presentamos antes, del régimen interior, está documentado que el 24 de marzo se requiere y está documentado que el 15 de julio y el 9 de agosto presentan la documentación. En un informe de ellos, que remiten a documentan eso. No es que no lo estemos inventando y no lo están escondiendo. Repetimos, estos informes no están en la exposición pública. ¿No están, perdón? En la exposición pública que está ahora. Pero existen y están sellados y tenemos copia, vamos. Eso es, existen, pero no han salido en el expediente que oficialmente está circulando por ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahora se van a presentar las alegaciones, tenéis hasta el 9 de febrero y después tenemos... ¿Y después? Después, una vez que se cierre el plazo, todo el expediente y todas las alegaciones, la Consejería se los remite a todos los órganos que se tengan que pronunciar al respecto. Pues en Confederación, pues bueno, habla así en general de órganos que estén afectados y en particular volverá al Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene que emitir un informe en lo que a ellos les atañe, no explica más la ley, y la de Confederación ya está en marcha. Y luego pasarán al resto de organismos que tengan que pronunciar. ¿Y cuánto tiempo puede pasar? No lo saben. Ahí ya hasta después de las elecciones. Qué pena que no. Como comenté antes, tiene un plazo y el plazo de Confederación ya está corriendo, porque parte desde cuando se presentan las solicitudes de los. Otra cosa es que puede haber resolución sin que Confederación se haya pronunciado. Pero entiendo que Confederación y todo eso Una de las propuestas de Amalia era precisamente que localizásemos esos organismos que van a tener que estudiar y dar su opinión, ¿no? Un informe, para que si lo necesitaban, ella se ofrecía de manera gratuita a ayudarles o asesorarles en cuanto a lo que es una planta de biogás bien construida. Entonces, en ese punto es en el que estamos ahora, uno de ellos, y ahora que estamos tanto, es fundamental que conozcamos a la gente que va a tener que hacer esos informes en la Consejería. Y los que estamos ahora mismo en el grupo no conocemos a nadie. Entonces, si aquí hay personas o conocéis a alguien que pueda estar dentro
que nos puedan dar esos nombres para poder dar ese siguiente paso en el que, imagínate que sean receptivos y que digan, pues le viene decir que voy a tener que hacer un informe sobre un proyecto que no domine, me viene muy bien el asesoramiento, ¿no? Pues tenemos a la persona más técnica que se ofrece gratuitamente. Luego puedo encontrar. Pues sí, eso estaría muy bien. ¿Vale? Porque ahora, pero es ahora, en ese momento, antes de que hagan el informe.